Y entonces, para desarrollar este ejercicio, primero buscaremos una expresión equivalente a la de la función. Entonces, para eso, bueno, en vez de tener igual, vamos a amplificar por el conjugado del numerador. Entonces, yo voy a copiar esta cosa. Oh, no. Ya pasó algo raro. Ya, entonces amplificamos por el conjugado del numerador, es decir, el signo diferente al medio, ¿cierto? Tal como uno habla de conjugados en los complejos. Conociendo que el producto entre los numeradores nos va a dar suma por su diferencia, es decir, cada uno de estos términos al cuadrado, ahí vamos a despejar la raíz tranquilamente, y en el denominador simplemente nos va a quedar un producto entre todo nomás, ¿sí? Entonces, efectuamos el producto, como dijimos, en el denominador nos va a quedar todo nomás, ¿cierto? Entonces es lo primero que vamos a añadir, es decir, nos va a quedar seno cuadrado de x, todo multiplicado por la expresión. Y lo que sabemos es que en el numerador se nos van a eliminar las cosas, ¿cierto? Entonces ahí ojo con los signos y el coseno de x. Entonces nuevamente tratamos de ir reduciendo. Entonces el denominador nos va a quedar igual, el numerador tenemos, al efectuar la resta, nos va a quedar 1 menos coseno de x. Y el denominador nos va a quedar el mismo. Entonces notamos que el seno cuadrado de x aquí nos molesta un poco, ¿ya? Entonces si queremos reducirlo, porque sabemos que si esta cosa tiene 0, el seno de 0 es 0, entonces tenemos que buscar una forma de poder eliminar el seno cuadrado de x. Entonces para eso recordamos algunas identidades trigonométricas. Recordemos que la más conocida o famosa de toda ella era que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es 1, ¿cierto? Entonces, despejando, finalmente nos damos cuenta que seno cuadrado de x es coseno cuadrado de, perdón, 1 menos coseno cuadrado de x, ¿cierto? 1 menos coseno cuadrado, o en este caso de alfa, si corresponde al mismo ángulo. Entonces vemos que podemos relacionar estos dos si logramos obtener el cuadrado del numerador. Entonces, para eso, nuevamente amplificamos esta expresión por el conjugador del numerador y así obtenemos suma por diferencia que nos da exactamente esta expresión que es equivalente al seno cuadrado, lo que nos va a permitir simplificar con el denominador. Lo que significa es que el denominador nos va a quedar más grande, ¿cierto? Porque nuevamente vamos a tener que amplificar por 1 más coseno cuadrado de x, entonces aquí abajo nos va a quedar algo más grande, pero como vimos ese no es nuestro problema en este caso. Nuestro mayor interés es poder eliminar este término que sabemos que si x tiende a 0, esta cosa tiende a 0, por lo tanto todo el denominador tiende a 0, es decir, no tenemos que deshacer de esta cosa. Ahora, sabemos que con el coseno no es el mismo problema, porque si x tiende a 0, el coseno de 0 es 1, ¿ya? Entonces ahí no me anula esta cosa. Y como ya vimos en la clase anterior, probamos que para el seno y para el coseno el límite era simplemente evaluar el punto en el x dentro de la función. Entonces, para esta expresión nuevamente tenemos que amplificar. Entonces vamos a colocar aquí nuevamente, amplificando. Bueno, ahí si se dan cuenta, igual uno usa medianamente el lenguaje, ¿cierto? Porque hablamos de amplificar por solo un término, pero en realidad estamos amplificando toda la expresión por uno, ¿cierto? Porque son los términos equivalentes en los cuales se está dividiéndose lo que, digamos, es una forma de expresar racionalizar. Entonces, este término lo vamos a multiplicar, entonces, por el conjugado del numerador, para poder obtener la suma por diferencia. Oh, perdón. Entonces, tenemos por el... Pero como es el conjugado, entonces con el signo contrario. Entonces sabemos que el producto de los numeradores me va a dar suma por diferencia nuevamente. Y lo que significa suma por diferencia en el fondo es el cuadrado de la diferencia, ¿cierto?
Bueno, sabemos que el cuadrado de 1 es 1, así que no lo vamos a escribir. Pero el cuadrado del coseno corresponde. Y la expresión del denominador, entonces, vamos a tener el producto nomás entre todos. Entonces, producto, perdón. Producto de 1 más coseno de x. Entonces aquí, recordando esta expresión, vamos a colocar por acá como seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, o simplemente eso en realidad como observación, y seguimos la misma igualdad hacia abajo. Entonces en este siguiente paso nos va a quedar con la expresión seno cuadrado de x en el numerador, lo cual nos permite simplificar el término que estuvimos tratando de simplificar desde el comienzo. Entonces, algebraicamente nuestra expresión es equivalente a este término. Entonces, este término de acá es nuestra función equivalente, digamos, para no volver a escribirla siempre. Una vez se le puede colocar límite a todo esto, llamarlo de alguna forma, ¿ya? Obviamente también eso pasa, pues, supongamos uno dice acá, este va a ser f mayúscula de x, ¿ya? Si el otro era f de x, este f mayúscula de x, ¿con qué objetivo? Para no tener que escribir toda la expresión. Ya, eso también, generalmente, eso se hace, nosotros nos vamos a dar, digamos, el trabajo de volver a reescribir. Y entonces, como hemos visto que estas dos expresiones, o la original de la función es equivalente, entonces, luego, nuevamente yo voy a abusar un poquito, voy a copiar simplemente el límite para no volver a escribir. Entonces tenemos que el límite de la expresión, vamos a verlo por ahí. Entonces luego el límite es igual a el límite cuando x tiende al mismo término, solo que ahora de la expresión que acabamos de encontrar. Y entonces tenemos esta equivalencia de límite. Vemos que acá tenemos cociente, podemos separar por el producto, ¿cierto? Generalmente eso uno lo hace, pero bueno, esta vez lo vamos a hacer para... Oh, perdón, me equivoqué. Se supone que justamente lo que quería hacer era expresar mediante álgebra de límites, que esto corresponde al límite cuando x tiende a 0 del numerador y del producto. Entonces vamos a separar nuevamente aquí el producto, es decir, límite cuando x tiende a 0 de este término por el límite del segundo término. Entonces vamos a aplicar el álgebra de límite en el cociente y en el denominador. Además vamos a aplicar el límite del producto, por el límite cuando x tiende a 0 del otro término, ¿cierto? Ya. Bueno, aquí, digamos, uno dice nuevamente mediante el álgebra de límites, ¿cierto? Que nos permite separar el límite a todas las cosas que necesitamos. Entonces ahora sí aplicamos, sabemos que acá tenemos una suma, entonces también se va la suma, pero eso, digamos, este sí que nos saltamos. Y como tenemos de la raíz, por la misma propiedad de la potencia, sabemos que es el límite que entra, ¿cierto? Y la raíz de todo lo que está dentro. Entonces aquí sí que nos vamos a saltar el paso, ya, digamos aquí saltando el paso de ingresar el límite a cada término. Entonces esta cosa en realidad es nuevamente por mediante álgebra de límites. Entonces sabemos que, bueno, en el numerador tenemos el límite de una constante, es 1. En el denominador, si lo separamos por la suma, tenemos el límite de la raíz de 2, que nuevamente es raíz de 2, ¿cierto? Porque es constante. Eh,
Acá tenemos el límite, bueno, esto entra a la raíz, el límite de 1 es 1, el límite del coseno de x es ingresar el 0 en el x, el coseno de 0 es 1, entonces tenemos la raíz de 2 por, y en esta expresión lo mismo, ¿cierto? Se separa por la suma, el límite de la constante 1 es 1, el límite de coseno de x es coseno evaluado en x, que también es 1, entonces tenemos acá 1 más 1, ¿cierto? Ahora vamos a escribir por 2. Expresión equivalente, entonces tenemos 1, abajo tenemos 2 raíz de 2 por 2, ¿cierto? O 4 raíz de 2, o raíz de 8, que es lo mismo, ¿cierto? Y esto también se puede racionalizar, ¿cierto? O sea, ahí uno amplifica por raíz de 2 ambos lados nuevamente. Entonces vamos a obtener raíz de 2 octavos. Aquí vamos a ir racionalizando. Recordemos que racionalizar consiste en no dejar expresiones de raíz en el denominador al término de una expresión algebraica. Ahora, cuando uno analiza el límite, busca lo contrario, ¿cierto? Nos dimos cuenta que era más útil eliminar las raíces del numerador, pero en realidad eso consistía, como vimos, porque si el límite es cuando x tiende a cero, muchos términos del denominador se van a eliminar, siempre y cuando nos aseguremos que no todo depende de un múltiplo de x, ¿ya? En cuyo caso se anularía todo, digamos, y ahí ese recurso no sería útil para nada. Entonces aquí quizás solo vale la pena nuevamente destacar, bueno, lo dijimos, ¿cierto? No lo escribimos aquí, pero también, por ejemplo, ante un eventual resultado, digamos, tarea, trabajo, aquí, ¿cierto? Cuando evaluamos estos cosenos, también es porque uno lo sabe, porque ya lo vimos, ¿cierto? Entonces si uno pone sabemos o recordemos que, entonces, que el límite cuando x tiende a, no sé, supongamos a de seno de x era a, ¿cierto? Y lo mismo pasaba con el coseno, ¿cierto? Si x tiende a algún número, vamos a llamarle b, del coseno de x, también era simplemente evaluar coseno en b, ¿cierto? Ah, perdón, aquí nada que ver, esto es seno de a. Seno de a. Y bien, con eso entonces, digamos, hemos completado cada uno de los detalles para argumentar, bueno, exceptuando este paso que ahí de todas maneras detallamos que nos saltamos, ya, sin simplemente llegar y saltarse el paso, porque recordemos que tenemos que argumentar cada una de las cosas que nos permiten avanzar en el ejercicio. Entonces para esto primero va a haber una definición que habíamos mencionado acerca de esta acotado. Entonces, observación, bueno, observación con más ganas de definición, diremos que una función f está acotada, en este caso superiormente, si existe un valor, vamos a decir un número real, un valor, vamos a llamarle m mayor que 0, es decir, positivo, tal que la imagen de cualquier elemento del dominio de la función, vamos a dejarlo así, o vamos a ponerle dom de f mejor para que se note. Para que la imagen de cualquier elemento del dominio de la función es siempre menor o igual a m. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que existe un m en los reales positivos, tal que f de x es menor o igual que un m para todo x en el dominio de f. ¿Cierto? Es lo mismo escrito en lenguaje matemático finalmente. Entonces, si nos recordamos un poco cuando estábamos trabajando
límite hacia el infinito, recordemos que la definición cambiaba, ¿cierto? Y que justamente había algo parecido a esto. Entonces, cuando una función está acotada superiormente es porque existe un número que está más arriba que la imagen de la función para algún valor de la función. Entonces, recordemos que cuando se nos iba al infinito, justamente esto no pasaba. Pasaba lo contrario. Que, no que la función siempre era mayor o igual que un cierto valor real que había cambiado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que antes era un delta y cuando vimos la definición formal de límite hacia el infinito cambiaba por una letra m? ¿Ya? Solamente que aquí esta cosa estaba invertida, si se daban cuenta. Entonces, similarmente, va a estar acotada inferiormente si pasa lo que acabamos de decir, si la desigualdad, digamos, cambia. Entonces, similarmente, f está acotada inferiormente si existe un m mayor que cero, tal que la función es mayor o igual que este cierto m para todo x del dominio de la función. Una función se llamará, o se dice que es acotada, solo si es superior e inferiormente. Entonces, digamos, una función está acotada inferiormente o bien es acotada superiormente, y en el caso de que una función esté acotada tanto superior como inferiormente, se dice que es simplemente acotada. Profesor, ¿Sí? una consulta. En la definición de acotada inferiormente, Ujú. eh, ¿no debiese ser m menor que cero? O- Que es acotada inferiormente. Ah, tiene sentido, veamos. Si tenemos una eh, función, a ver, yo, analicemos. yo me imagino una parábola Ujú. con raíces, pero con concavidad hacia arriba, digamos. Ya, Es bueno, acotada inferiormente, claro, pero ese m, si fuese positivo, no me sirve porque los f de x entre las raíces son negativos. Serían menores que el m. claro, claro, tiene sentido. Pero de todas maneras, si estuviese acá en ese caso, seguiría siendo acotado, ¿no? Para que esté acotado inferiormente. La función tiene que ser siempre mayor que m, porque la imagen de función está en y. Sí, claramente, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Porque claramente para cualquier valor positivo mayor que cero, sí, sí va a ocurrir esta cosa, ¿no? Que esté acotado inferiormente. O es necesario Ah, especificar espérame. si el m es negativo o positivo. Con que exista un m no nos basta. A mí me parece que necesariamente debe ser real positivo. De hecho, creo que lo mejor es que verifiquemos con el texto. Pero me parece que tiene que ser positivo, eh, y quiero confirmar mejor. Entonces vamos a ver en el Stuart, por ejemplo. Vale, lo estoy compartiendo todo, ¿cierto? Ya, entonces funciona acotada. Entonces, para no demorarme, creo que simplemente voy a buscar esa cosa. Me parece que ya no la encontró. Funciona acotada, funciona.
Mm, ya, por aquí vamos. Tenemos funciones crecientes decrecientes, estrictamente crecientes, periódicas, funciones pares impares, exponenciales. Oh, ya, vámonos a la segura entonces. Funcional acotado. Operador lineal acotado. Entonces aquí, espacio normado, un operador lineal, el dominio hasta ahí, dominio de su conjunto, se dice acotado si existe un valor real C, tal que ocurre esta cosa. Claro, en la definición formal para operadores lineales no acotados, sale que C es un número real. La diferencia es que aquí no estamos utilizando el espacio, bueno, el espacio, o al menos los reales sabemos que es normado, pero son continuos. Ahí puede haber una pequeña diferencia con respecto a eso. ¿Ya? Yo me atrevería simplemente a señalar que debe ser positivo, o sea, o real, como tú señalas. Porque veamos, para que sea acotada superiormente, el valor que queremos nosotros es que esté más arriba que en algún punto de la función. ¿Ya? Finalmente, esa es, digamos, la idea general de acuerdo a la definición. Si nuestra curva, digamos, una cosa por el estilo, lo único que queremos saber es que existe un punto más arriba, digamos acá, el m, ¿cierto? Tal que este valor es mayor que la función, para cualquier valor de la función. Con eso basta para ver. Y en el caso contrario, digamos, vamos a llamarle m', exactamente el mismo caso, solo que este m tiene que estar abajito. Ahora, si la función está acá, la función pasa para acá o la función pasa para acá, eso debería ser totalmente indiferente a lo que nosotros estamos definiendo. Entonces, supongamos el caso de que todo está bajo el eje X. El caso de que todo esté bajo el X, este m debe ser real, no necesariamente positivo. Y en el caso contrario, si todo está sobre el eje X, como en ese caso,
Supongamos eliminando esta cosa también. Bueno, supongamos un m arriba también. Un m justo ahí. También es acotada inferiormente. Con un valor real tal que sucede eso. Sí, tiene razón. Yo creo que para solventar ambos casos debe tener solo que sea real. Necesariamente, no necesariamente debe ser positivo, al menos en este caso. Para el caso superior sí. Para el caso superior sí, porque... Ah, no, sí, tiene que ser. Ahora ya entendí todo. Me costó tanto verlo. Sí, tiene que ser negativo. Claro, para el caso de que esté acotado superiormente, este m puede estar aquí arribita, pero si el m es más arriba que este m, también funciona. Lo único que no importa es que sea positivo. Entonces, por ejemplo, para este caso, supongamos que está todo sobre el eje X y el m que lo acota estaba también sobre el eje X, es decir, este es positivo, pero sin embargo dice que existe uno. Entonces, si yo tomo uno que está más abajo, con mayor razón va a cumplir de ser menor, o en este caso, claro, que va a ser menor que la función para cualquier valor. Entonces sí, necesariamente tiene que ser real positivo y en el del acotado inferiormente tiene que ser real negativo. Porque si existe uno acá arriba, que en este caso sería real positivo, con mayor razón el que sea real negativo va a cumplir esta definición. Y lo mismo en el caso contrario. Si esta función, supongamos, está abajo del eje X y nuestro m que lo acota superiormente también está abajo del eje X, con mayor razón va a existir uno en R más, tal que cumpla exactamente la misma cosa. Porque si colocamos solo R, creo que es demasiada ambigüedad con respecto a dónde está ubicado este valor. Y necesariamente aquí la gracia es que este valor esté ubicado o bien muy arriba de la función, pero no tanto como para llegar al infinito. Ya, esa es la idea en el fondo de que esté acotada superiormente, que existe un valor tal que lo cumple. Sabemos que una que tiende hacia el infinito, supongamos superiormente, necesariamente es porque no existe esta cota superior. Ya, es otra forma de ver cuando una función tiende hacia el infinito eh, positivo o negativo, ¿cierto? Recordemos que eso era porque se iba hacia arriba o bien hacia abajo. Y eso lo que declara es la no existencia de esta cota en realidad. No sé si están de acuerdo con aquella explicación. De todas formas, lo podemos analizar después bien en el texto y buscar quizás con mayor tiempo para buscar la definición como corresponde, porque me parece que ya la he visto del texto, no estoy seguro de cuál de los dos. Ahora no me apareció porque la busqué rápidamente, pero para salir de las dudas, de todas formas, ya. Aunque mediante el razonamiento debería cumplir con ser de esta manera. Y entonces vamos a poner otros ejemplos. Tengo un par de ejemplos más interesantes. Entonces vamos a ver dos ejemplos más. Entonces hay uno que es mediante análisis. Este es un poco relacionado, bueno, bastante relacionado con lo que acabamos de definir, de acuerdo a estar acotado. Y como esto contradice de otra forma el hecho de que el límite no puede tender hacia el infinito. ¿Ya? Si existe una cota es porque el límite no puede tender hacia el infinito, justamente porque contradice la definición del límite que tiende hacia el infinito. Entonces, en base a esta situación, vamos a considerar el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 0 de x cuadrado menos 2x, perdón, más 2x menos 1, todo sobre x más 3.
sobre x. Entonces, si queremos calcular este límite, primero vemos que no nos va a servir algo de reducir términos y cosas por el estilo. Entonces, notamos que cuando tiene el infinito, ¿cierto? Lo primero que íbamos a pensar era en factorizar por x, ¿ya? Entonces, en este caso vemos que para el numerador no nos va a pasar, que tenemos algo en términos de x, y si factorizamos nos va a quedar 1 sobre x, seno de esta cosa sobre x. Vamos a poder simplificar, ¿cierto? Y parecería dar que en ese ámbito nos daría que tiende a cero inmediatamente. Entonces, para asegurarnos de otra forma de que es así y de que esta cosa no diverge, o diverge, digamos, cuando corresponde a decir que el límite no existe o que bien tiende al infinito, lo primero vamos a asegurar entonces que su numerador, o mejor, o de otra forma, que esta función, cuando x tiende al infinito, no tiende al infinito. Entonces, para eso vamos a darnos cuenta que el numerador está acotado. Si el numerador está acotado, entonces la función en sí no tiende al infinito, por lo que nos puede llevar a determinar que entonces sí tiende a cero. Entonces, para esto, consideremos la cota del seno que ya conocemos, ¿cierto? Que el seno de x está acotado por el 1. Entonces, esto significa, o esto es, que la función seno está acotada. Entonces, la función 1 menos el seno de alguna cosa está acotada. Entonces ahora, de alguna cosa, ¿cierto? Esta cosa corresponde justamente a lo que tenemos ahí arriba, pero lo vamos a llamar aquí alguna cosa, simplemente. Estrellita, vamos a decir. Esto significa que si su numerador está acotado, entonces significa que el límite cuando x tiende al infinito de, de esta función no puede ser infinito. Vamos a escribirlo así, solo para no estar reescribiendo este término todo el rato. Y como, el límite, cuando x tiende a 0, de cualquier cosa constante, o aquí uno puede decir m, ¿cierto? Sobre x es 0, entonces, y ahí vamos a concluir entonces que el límite de toda esta cosa es 0. Entonces, si tenemos esto acotado, no hay ningún problema. Vamos a copiar esta cosa acá. Y entonces, en base a la cota, podemos ver o analizar que no tiende al infinito, algo que pensamos que tendía al infinito dada su naturaleza. Por lo tanto, la forma sería eh, mediante esta contradicción. Entonces, como decíamos, la primera cosa que uno pensaría aquí sería en factorizar por x en el numerador, ¿cierto? Y haciendo eso inmediatamente nos da 0, ¿cierto? Sin embargo, como sabemos que ningún término de su numerador depende como múltiplo de x, al factorizar por x parece muy artificial esa construcción. Sí, entonces el estudio en el análisis me parece mucho más correcto. Veremos otro ejemplo. Este va a ser más complejo. Me parece que es uno de los últimos ya de los ejercicios que tengo en cuanto a funciones trigonométricas, hasta pasar ya a análisis más geométricos con respecto a ya las asíntotas horizontales o verticales de una función. Entonces, para ello, vamos a considerar la función f de x definida por partes. Esta función va a tomar la forma 1 sobre x menos 1, todo factor de 1 menos el coseno evaluado en pi
factor de x menos 1 si x es distinto de 1 y va a tomar el valor 0 si x vale 1. Entonces lo que vamos a pedir es calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f evaluado en 1 sobre h. ¿Cierto? Lo que ya saben ahí algunos que esto corresponde a la definición de la derivada. Sin embargo, lo estamos haciendo a través de la definición de límite. Entonces, aplicando propiedades de límite que hemos visto hasta ahora. Entonces, en este primer caso, como vemos la definición de la función, notamos que al querer determinar el límite cuando h tiende a 0, deberemos evaluar la parte superior de la función, ¿cierto? Es decir, cuando x es distinto de 1, y solo en el caso de hacer una sustitución o cambio de variable que nos puede hacer cambiar el límite cuando tiende a 1, ¿cierto? Ahí hacer una evaluación directa, digamos, respectivamente. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a notar que se hace un pequeño arreglo para poder formar algo que ya hemos probado. Entonces, nos vamos a basar en el fondo, vamos a colocar aquí como recordatorio, que ya vimos que el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x era 1, ¿cierto? Entonces, esto, si nos damos cuenta, podemos hacer un cambio de variable aquí con x. Entonces, por ejemplo, si uno pone ax, seno de valor de x y aquí ax, también sigue siendo 1, ¿cierto? Porque en el fondo uno dice, pues, sea ax igual a t, entonces cambia todo por t y es exactamente la misma cosa, es equivalente, por así decirlo. Y entonces de eso vamos a hacer uso. Ahora, como lo expliqué bastante rápido esta cosa, quizás conviene hacer la observación primero y luego utilizarla, ¿ya? Entonces, vamos a colocar eso mejor. Observación. Como ya vimos que el límite cuando x tiende a 0, recuerden que esto lo probamos por el teorema del sándwich, ¿no? Del seno de x sobre x era 1. Entonces, al sustituir, digamos x igual a cualquier cosa, o bueno, antes de hacer esto en realidad, entonces para el caso, eso sí, para el caso del límite, cuando tengamos ax tiende a 0, de la función seno evaluado en x de ax, también es 1, ¿cierto? Simplemente por hacer ese cambio de sustitución. Supongamos uno dice t igual a x, entonces me cambia al límite de t tiende a 0, el seno de t sobre t, y eso sabemos que también es 1 porque nos da lo mismo si la variable vale x, vale t, vale a, vale cualquier letra, ¿cierto? Entonces, es un arreglo de este tipo el que vamos a tener que utilizar para resolver lo que estamos viendo. Bueno, entonces, para determinar este límite, si el límite cuando x tiende a 0 de f de x es el límite cuando x tiende a 0. Vamos a utilizar entonces la parte de arriba de la función, ¿sí? Y lo que queremos determinar era el límite de f valor en 1 más h menos f de 1, todo sobre h, ¿cierto? Y entonces miramos acá primero cómo van a ser algunos valores, ¿cierto? F de 1 por separado, ¿cierto? F de 1 es cuando x tiende igual a 1, esta vale 0, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, nos vamos a dar cuenta que esta parte de aquí va a valer 0. Vamos a tener que valorar f en 1 más h. Entonces, vamos a tener la parte de arriba de la función, donde x van a cambiar siempre por 1 más h. Entonces aquí vamos a tener 1 más h menos 1, 1 menos el coseno de pi factor de 1 más h menos 1, ¿sí? Y todo esto sobre h. Entonces, el sobre h también uno lo puede escribir como un producto, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, si lo vamos a escribir por aquí al ladito, si tenemos, supongamos, ax sobre h, esto es lo mismo que escribir ax por 1 sobre h, ¿cierto?
para separarlo, digamos, de una forma más cómoda. Entonces, considerando todo lo que mencionamos recién, al evaluar la función de la parte de arriba en 1 más h, vamos a tener entonces 1 sobre 1 más h menos 1, factor de 1 menos coseno evaluado en pi h, ¿cierto? Porque ahí el menos 1 más 1 se lo eliminan. Menos 0, ¿cierto? Menos f de 1. Y todo esto sobre h, entonces lo vamos a escribir por 1 sobre h. Bueno, entonces aquí hay algunas cosas que se van a reducir, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 sobre h por todo este producto. El 0 no nos vamos a escribir. Y nos queda por 1 sobre h, ¿cierto? Entonces en el fondo nos vamos a quedar con el límite cuando x tiende a 0 de solo este producto, que sería 1 menos, bueno, en realidad ya no es producto. Oh, ¿qué pasó? Se reinició la clase, me parece. Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Parece que solo yo me desconecté como un segundo y volvió. Pero al menos la grabación sigue. Ya es segunda vez que me pasa esa cosa. Gracias por confirmar. Ya, entonces habíamos quedado en reescribir esta función, ¿cierto? Ya, entonces era la parte del numerador, era coseno de pi h, y en el denominador me queda h cuadrado, ¿cierto? H cuadrado. Bien, entonces vamos a tener que buscar cómo armar nuevamente algo conocido. Entonces, como tenemos 1 menos coseno de algo, ya sabemos que si amplificamos por el conjugado del numerador, vamos a obtener el suma por su diferencia, y que como vimos en el ejemplo anterior, es equivalente a tener el seno cuadrado del argumento que sería pi h. Y el seno cuadrado lo podemos, al menos ya está la función seno, la podríamos descomponer de alguna manera en lo que conocemos, que sería el límite que recordamos aquí arribita, ¿cierto? Oh, aquí, ¿cierto? Porque tenemos ya relación con respecto a seno, y eso es lo que queremos buscar. Entonces vamos a amplificar por esto mismo, en cuanto al conjugado del numerador, ¿cierto? Entonces sería 1 por 1 más coseno de pi h sobre el mismo término. Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y en el denominador tenemos solo el producto. Ahí sí. Entonces sabemos que el numerador lo podemos cambiar por la identidad del seno. Entonces voy a copiar toda la expresión. Y sabemos que esto es equivalente entonces a el seno cuadrado de pi h. Entonces aquí nuevamente como el seno cuadrado de algo es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de algo. En nuestro caso, nuestro algo es pi h. Entonces, esto lo vamos a separar en un producto. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0. Entonces vamos a separar esto en un producto que nos sirve demasiado. Este producto que nos sirve demasiado, entonces va a ser separar el seno
con el h cuadrado para formar algo parecido a lo que queremos acá, ¿cierto? De seno de x sobre x, o de seno de algo x sobre algo x. Entonces tenemos el seno cuadrado de pi h. Vamos a considerar este sobre h cuadrado. Y el otro término lo vamos a dejar solito. Es decir, 1 sobre 1 más coseno de pi h. Entonces, a conveniencia, digamos, este término separamos el producto de este denominador, ¿cierto? Para, mediante álgebra de límite aquí, separar, ¿cierto? Y entonces aquí vale la pena hacer nuevamente una observación aquí al ladito. Entonces, mediante álgebra de límites y considerando... Entonces, lo que vamos a considerar acá es ingresar, entre comillas, ingresar algo. ¿Ya? Vamos a separar el límite primero, ¿ya? Y vamos a ver lo que quería explicar. Entonces, el primer límite ya está listo. Y lo único que falta es agregarle el límite al segundo, ¿cierto? Entonces, el álgebra del límite nos permite separar el límite de un producto en el producto de sus límites. Y como el de acá se parece en demasía a lo que queremos buscar. Pero yo tengo una duda en realidad con el ejercicio. Ya me di cuenta recién. Mira, lo que queríamos buscar es cuando h tiende a 0. ¿Sí? Si se dan cuenta. Cuando h tiende a 0 y yo escribí x en todas partes. Ya, no me di cuenta, pero parece que ustedes tampoco porque ninguno me hizo la observación. Oh. Es h, ¿cierto? Y entonces este término de acá, lo que queremos es que se parece mucho al seno de algo sobre ese mismo algo. ¿Sí? Entonces recordemos que el seno cuadrado de pi h significa seno de pi h todo eso al cuadrado, ¿cierto? Y como justamente nuestro denominador también está al cuadrado, podemos elevar todo al cuadrado. Ya, entonces vamos a tener aquí el límite, vamos a dejar cuando tiendas algo. Entonces en nuestra función tenemos el seno de pi h, esto está al cuadrado, ¿cierto? Y como el denominador h también está al cuadrado, vamos a dejar todo esto expresado al cuadrado. ¿Ya? Porque normalmente sabemos que con la potencia aquí no hay problema, el límite lo podemos ingresar y el de adentro sabemos que va a ser 1 y ahí tampoco hay ningún problema. Pero tenemos h y en el argumento tenemos pi h. Entonces, de alguna forma aquí tenemos que hacer aparecer un pi que va a estar al cuadrado, ¿cierto? En el fondo desde acá. Entonces, ¿cuál es la única forma? En realidad es multiplicar por 1. Y ese multiplicar por 1 nuevamente vamos a considerar pi cuadrado sobre pi cuadrado. Entonces, el pi del denominador lo vamos a ingresar acá y el del numerador va a quedar simplemente afuera del límite. Entonces, ese va a ser el arreglo. Entonces, vamos a colocar aquí para que se note un poquito. Ingresando, ¿cierto? Pi cuadrado sobre pi cuadrado. Entonces nos va a quedar un pi cuadrado antes del límite, ¿cierto? Por ser constante. Y el otro que lo ingresamos en el denominador, lo vamos a ingresar acá. Entonces, como era cuadrado, quedó todo al cuadrado, ¿cierto? Y ese es el arreglo del cual se mencionaba. ¿Por qué cosa? Porque este límite ya lo conocemos. Si le faltaba el pi, como el de aquí, no podemos estimarlo. Ahora, sabemos que si h tiende a 0, entonces, ¿qué sucede con pi h? También, ¿cierto? Porque si h tiende a 0, cualquier cosa multiplicada por h también tiende a 0. Entonces esto es equivalente a cuando tiende a pi h. Entonces recordemos que lo del seno era conocido de esta forma, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x. O vimos en nuestro caso, en este caso aquí lo que cambiamos es nuestro h vale x y nuestro a es pi, ¿cierto? ¿Qué tenemos esa cosa? Entonces ahora sí podemos decir que todo esto vale 1. ¿Ya? Y el segundo término
no nos trae ningún problema, ¿cierto? Porque vemos que si evaluamos h en 0, el coseno de 0 es 1, esto nos va a dar un medio y eso no nos causa ningún conflicto. Entonces aquí voy a seguir abajito para considerar esta cosa. No sé si alguien requiere alguna aclaración aparte de lo que hicimos aquí, ¿no? Ahí pregunte sin mayor duda. Entonces esto nos quedó pi cuadrado, ¿cierto? Por el límite de esta cosa elevado al cuadrado, ¿cierto? Que sabemos nuevamente que por el álgebra de límites pasaba esa cosa, ¿cierto? Este era pi, h pi o pi h, h pi tiende a 0, de seno de pi h sobre pi h por esta cosa. Que sigue igual, ya. Ahora sí, entonces el de acá lo podemos evaluar, que sabemos que esto vale 1. Entonces ahora evaluando, tenemos que esto es pi cuadrado, el resultado de este límite que vimos que era 1, elevado al cuadrado, escribirlo bien, así, por, y este límite de acá, nuevamente, ¿cierto? Separamos el cociente en el numerador, en el denominador es una constante, así que me da 1, en el denominador separo por la suma, el límite cuando h tiende a 0 de la constante 1 me da 1, y cuando evalúo en el coseno, como vimos, coseno de 0 es 1, entonces esto nos queda un medio. Por lo tanto, el resultado es pi cuadrado medios. Digamos, este es el resultado del ejercicio, ¿cierto? Entonces ahí generalmente también o reescribe esta cosa aquí al final, ¿cierto? O mantiene de esta forma la igualdad y no ir avanzando hacia el ladito, ¿cierto? Porque eso generalmente confunde, por eso uno va de a un paso hacia abajito manteniendo la desigualdad en el mismo lugar. Entonces significa que esto de acá es equivalente con lo de acá, ¿cierto? Si no, uno tendría que reescribir esto al final. Eso, mediante el orden al menos recurso. Entonces acá, digamos, aquí al final también nos apuramos un poquito, ¿cierto? Aquí, en este paso, digamos, ahí sabemos que estos también se separan en el fondo, el límite entre el numerador, el denominador, después la suma, ya, pero aquí, digamos, nos saltamos el paso y vamos a decir mediante álgebra de límites, y como sabemos además que el límite cuando x tiende a de coseno de x, perdón, es coseno de a, ¿cierto? Eso es lo que nos permite llegar y evaluar el h aquí en el coseno, ¿cierto? Eso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Qué les pareció aquí el uso de este límite? Muy artificioso, muy rebuscado, ¿cierto? Al principio siempre parece ser un truco bastante extraño y después notarán, probablemente en un par de ejemplos más, que se utiliza mucho cuando hay trigonometría de esta forma, con este elevado al cuadrado o depende del coseno del seno, que se hace uso de este límite que, como señalamos ya, que era bastante importante, va a utilizarse de muchas formas. No, no tienen opinión, no se quieren guardar la opinión. Ah, según yo, esta era como medio, más o menos rebuscado. Era rebuscado, ¿cierto? Y yo Sí, creo que la primera vez que estudié exactamente el mismo límite me pareció la misma impresión muy y, rebuscado. y bueno, creo que justamente por eso la idea de exponer este tipo de ejercicios y ejemplos, porque parecen más, bueno, posteriormente parecen más comunes de lo que se esperaría. Entonces, generalmente los ejemplos que yo les voy a exponer, vamos a partir siempre siendo ejemplos más o menos sencillos, pero la mayoría de las veces voy a tratar de exponer los ejemplos que uno nunca trataría de hacer el ejercicio solo porque parecen muy difíciles o son muy complejos en su desarrollo. ¿Ya? Entonces, por eso, más que para que se asustasen, digamos así, de que veamos que los ejemplos son muy difíciles, finalmente se darán cuenta, para aquellos que han visto las pautas de los certámenes o de los quiz de la asignatura del semestre anterior, que hay ejercicios de alta complejidad en algunas de las pruebas como de este tipo. ¿Ya? Entonces, para irnos familiarizando poco a poco y al momento de trabajar los ejercicios propuestos de los textos, partir haciendo los primeros ejercicios, pero como siempre le recomendamos al estudiante, mire todos los ejercicios y el que a usted le parece más difícil, haga ese, aunque se demore mucho tiempo.
pero finalmente en base a ese entrenamiento poco a poco, ¿cierto? Uno es que va a poder encontrarlos cada vez menos difíciles, por decirlo de alguna manera. Entonces, en base a eso, de hecho, una de las próximas cosas que podemos hacer es mirar algunos de los ejercicios que puede parecer interesante. Entonces, en el Stuart o en el Thomas, como dijimos. Entonces, acá ahora vamos en límites. Entonces, acá, aproximadamente los 110, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la definición formal de límite, ¿cierto? Acá habían varios ejercicios propuestos, los del Thomas también son bastante buenos, vamos a mirar después. Entonces, estos son los ejercicios del capítulo 2.4 por definición de límite, ya no por calcular todavía. Entonces, por ejemplo acá, que hay algunos más interesantes. De estos ya hemos resuelto algunos, que se parecen mucho, buscando los delta, ¿cierto? Y epsilon apropiados. Que, por ejemplo, ya ese lo probamos, el del cuadro lo probamos, el del valor absoluto lo probamos, algo parecido a un polinomio de este tipo lo probamos. El de la constante también lo probamos. En realidad me parece que hemos probado la mayoría. El de la raíz de acá también lo probamos. Creo que vimos más o menos los difíciles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, igual hay otros tipos, como ese. Ahora, los que tienen muy números decimales, cosas por el estilo, son muy de aplicación, digamos, lejos un poco del análisis que queremos dar nosotros. ¿Ya? Entonces, recomendaría eso. Entonces, como ya vimos ahora aplicaciones de este tipo, ya vimos, por ejemplo, el teorema de la compuesta. Todavía no vemos continuidad, entonces aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que este capítulo ya responde a funciones continuas. Entonces, en los ejercicios de acá, probablemente van a salir cosas de continuidad, si se dan cuenta. Pero, en cambio, se trabaja mucho con límites todavía. Ya, estos son los ejercicios del Stuart. Por otro lado, el Thomas es una variable, también es muy recomendable. Bueno, se darán cuenta después cuando lleguemos a derivadas, que en su segunda página tiene un formulario de todas las derivadas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se dan cuenta, ¿cierto? Las fórmulas, álgebra de derivadas, funciones, las derivadas de las funciones. Entonces, para que le saquen bastante provecho a estos textos, ahí se recomienda bastante. Entonces, vemos que en el Thomas, en la unidad 2 de límite y continuidad, tenemos en el capítulo 2.3 límite formal, 2.4 límites laterales y al infinito, Profesor, disculpa, 2.5, ¿sí? no sé si soy solo yo, pero yo no está mostrando el libro. Sí, se está viendo la pizarra, ¿no? No se está, yo estaba viendo la carpeta en la que tenía el libro. Ahora, Ahora sí. muchas gracias por la aclaración. Sí, que es muy probable que haya compartido entonces la ventana de la carpeta en vez de toda la pantalla. Gracias por... entonces le expliqué todo el libro del Stuart solo pensando en que estaban imaginando lo que les decía. Pucha, disculpen. No, yo por lo menos veía la... Ah, ya, ya. la- Entonces fue en el segundo libro. Ahí está. Ya, y para el Thomas, entonces, en el capítulo 2 del límite de continuidad, aquí estos capítulos son los que nos importan. Capítulo 2.3, 2.4 y 2.5 tratan la definición formal, límites laterales y al infinito, y infinito y asíntotas. Entonces, hoy más o menos hemos visto hemos visto hasta aquí más o menos. Nos falta ver más ejercicios de asíntotas verticales, principalmente. Y respecto a los límites laterales, entonces, en el Thomas hay más ejercicios de este tipo, en los cuales determinando mediante el cálculo de límites laterales la existencia de un límite. Entonces, como les decía, generalmente esto pasa para funciones que están definidas por partes. Entonces, vamos a ver algunos de estos ejemplos. Y así podemos comenzar resolviendo sus dudas. La idea es que puedan trabajar algo y el lunes es feriado, ¿cierto? Entonces tenemos clase el miércoles ya. Eso también había considerado. Entonces, por ejemplo, en los límites laterales del capítulo 2.4, ya aquí, bueno, también se explican los contenidos de la misma forma que lo hemos hecho, se repasan las definiciones y los teoremas, pero al final de cada capítulo es donde está lo que nos podría importar mucho, que sería los ejercicios de esta cosa. Ya, acá. Entonces, los ejercicios del 2.4 ya determinan las gráficas, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Ustedes ven lo que sean más interesantes para nosotros, según el enunciado de lo que piden, ¿cierto? Porque la gráfica, los límites, nosotros no estamos verificando mucho con eso. Si se dan cuenta, son curvas bastante sencillas, ¿cierto? Lo que queremos ver en realidad es calcular límites.
Entonces, por ejemplo, aquí se usa el que hemos utilizado el día de hoy. Entonces, todos los límites de este capítulo, es decir, desde el ejercicio 21 hasta el 36, es porque se debe descomponer la función de alguna forma en la que uno puede hacer uso de este límite del seno de algo sobre algo, que es 1. Entonces, determinación algebraica de límites, entonces aquí utilizando álgebra de límites nuevamente, que se pueden descomponer. Entonces, estos ejercicios, si se dan cuenta, parecen mucho más interesantes en comparación de lo que nosotros estamos resolviendo, ¿cierto? Se parecen más a los que hemos expuesto en clases. Entonces acá tenemos para cuando tienden al infinito, límites de funciones racionales también cuando tienden al infinito, o bien cuando tienden al menos infinito, límites con potencias no enteras o negativas, entonces aquí también cuando tienden al infinito, con valores absolutos, y digamos las más complejas, que es como el estilo que propusimos recién, ver cuando tienden al infinito haciendo sustitución nuevamente de este tipo de límites conocidos, de estas curvas, en las cuales habría que descomponer nuevamente la función. ¿Ya? Entonces ahí verán que hay un gran número de ejercicios propuestos para que puedan practicar y llegar con la duda o con alguno de esos ejercicios propuestos que, por ejemplo, no les resultó, que no sé, encontraron, por ejemplo, la solución y estaba difícil y quieren salir de la duda, ¿vale? Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos ahora el martes, no, el miércoles, perdón, cálculo, sí, el miércoles de la hora de clase, y de todas maneras hay cualquier duda, mente, correo electrónico, siempre cuando se pueda se responderá. Que estén muy bien, chicos, que tengan buen fin de semana. Chao, profe, que esté bien. Descansa. Profe, que esté bien. Gracias, Chao, igual. profe, gracias. A ustedes, chao, chao.